Placenta previa ya fue. Claro, va a estar sencillo. Por eso vamos a tener 3 microfaciales que les va a ser más ventajoso. Y de paso ya estamos estudiando para el examen que es el jueves. Entonces, en el caso, la micro de mañana será placenta previa y desprendimiento prematuro. ¿Ya? ¿Mañana? Sí, pero lo que avancemos, pues, esta y la de ayer. Exacto. Ele quer fazer uma micro amanhã sobre o tema placenta prévia que ele deu na última aula e isso. Não é muito não, é pouco. Pero mañana. Buenas noches chicos, mi nombre es Jaime Castro García. Hoy les voy a explicar sobre una patología que corresponde o está dentro de las hemorragias de la segunda mitad, que es DPPNI, desprendimiento prematuro de placenta normicela. Bien, vamos a empezar definiendo qué es el DPPNI. Es un síndrome hemorrágico que se caracteriza por el desprendimiento parcial o total. Aquí tenemos una placenta. Si pueden ver, el desprendimiento en la hemorragia que se ve es parcial, pero puede ser parcial y total de una placenta que se encuentra en su sitio normal, antes del alumbramiento. Siguiente, por favor. Ahora, para esta patología tiene diferentes sinónimos. Un doctor les puede decir abrupto placentae y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Es DPPNI. Los doctores manejan diferentes conceptos, pero es lo mismo, es el DPPNI. Y bien, las hemorragias, usualmente la placenta está posterior, en la pared posterior del útero. Y las hemorragias se van por las laceraciones de los vasos sanguíneos. Siguiente, por favor. Ahora, como les dije, esta es la placenta, que está en la pared posterior del útero. Cuando existe una hemorragia, se forman coágulos. Y esos coágulos pueden descender entre las membranas y sale por la vagina y cuello uterino. Ahora, en todo este proceso se forman coágulos, entonces sale gotitas. ¿Gotitas qué color? Color rojo oscuro. Ya no es rojo rutilante como en la amenaza de aborto o en el aborto, ¿verdad? Esta va a ser gotitas rojo oscuro. Y ahora, cuando... Ayer dijimos en la placenta previa la sangre era rojo rutilante. En este caso es sangre oscuro. Porque en ese hematoma que se ve en el gráfico, la sangre que está ahí se desoxigena, ¿no? Y es por eso que la sangre suele ser oscuro. Es una característica para hacer el diagnóstico diferencial entre ambos. Ya. Otra diferencia también es que en la placenta previa, el sangrado que se va a ver es el sangrado que hay. Sin embargo, el sangrado que se va a ver acá, usualmente no es el sangrado que hay, porque van a salir gotitas, porque los coágulos van a estar acá. Y este se llama desprendimiento prematuro de placenta manifiesto, porque podemos ver que hay sangrado, porque recorre entre las membranas y salen gotitas. Hay otro, y este afortunadamente sucede en el 80% de los casos, pero hay un 20% de los casos en que no recorre las membranas y se quedan acá los coágulos, el sangrado. A este se lo llama desprendimiento prematuro de placenta oculta, porque no vamos a ver el sangrado. La sangre se acumula detrás de la placenta y no existe evidencia, no lo podemos ver. Este tiene un diagnóstico tardío y la morbimortalidad de materno y fetal es alta. Siguiente, por favor, doctor. Ahora vamos a ver los factores de riesgo, las causas. La causa más importante es la enfermedad hipertensiva del embarazo en un 50% de los casos. Entonces vamos a decir que una paciente con DPPNI es preeclampsia hasta que se demuestre lo contrario, hasta que nosotros estemos seguros de que no está sufriendo con preeclampsia. Ahora, por ejemplo, si una paciente con DPPNI llega a nuestra emergencia y está con una presión de 110/70, ustedes dicen, es una presión normal, entonces descartamos preeclampsia. No. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra paciente está con hemorragia. En la hemorragia, ¿qué va a haber? Hipotensión, taquicardia. Entonces puede que esa presión normal, entre comillas, esté siendo enmascarada
¿Por qué? Por la hipotensión que está teniendo por la hemorragia. Entonces, siempre descartamos preeclampsia. Es muy importante eso. Por favor, Doc. Seguimos con factores de riesgos. Pensemos en traumatismos. Pueden ser traumatismos externos, pueden ser traumatismos internos. La violencia contra la mujer lastimosamente es bastante prevalente en nuestro país. Los trabajos duros y pesados. En nuestras áreas rurales aún se manejan los parteros. Entonces, cuando un partero ve que un bebé no está acomodado correctamente, realiza maniobras un tanto violentas para el feto. Entonces, puede que contraiga o traiga el cordón umbilical y así provocar un desprendimiento prematuro de placenta. También, bien sabemos que las mamás ya en los últimos meses, su placenta es bastante voluminosa. Entonces, tienden a perder el equilibrio en algunos casos. Entonces, existen caídas en las mujeres. Ahora, las mujeres que tienen hijos muy pequeñitos, de una edad 6, 7 años, algunos son bastante traviesos. Pueden lastimosamente, accidentalmente, patear la pancita de la mamá y provocar un traumatismo. Siguiente, por favor, doctor. Es importante que veamos esos antecedentes de la mamá para poder prevenir un DPPNI. Seguimos con los factores de riesgos. Uno de los más importantes es la descompresión uterina brusca. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, en un embarazo gemelar, cuando hacemos la cesárea para extraer a uno de los gemelos, el útero está bastante ensanchado, bastante grande, ¿verdad? Y pónganse que el útero es que está grande. La placenta está insertada acá. Si hacemos una descompresión uterina brusca, porque sacamos al primer gemelo, entonces el útero se va a hacer una descompresión, pero la placenta no es elástica. Entonces, por ende, va a haber un desprendimiento. También va a haber un desprendimiento en un polidramnios, porque puede salir el líquido, entonces igual se va a descomprimir y va a haber un desprendimiento. Lo mismo en la rotura prematura de membranas. Siguiente, por favor. Seguimos con los factores de riesgo. Puede ser la multipariedad, una mamá que tenga bastantes hijos, el cordón umbilical corto, que ya les he explicado, puede haber un circular de cordón, puede traccionar el bebé del cordón y así provocar un desprendimiento de la placenta. También es un factor de riesgo que la mamá ya tenga un antecedente de DPPNI anterior o un tumor uterino. Iatrogenia, el mal uso de la oxitocina. Como bien saben, utilizamos oxitocina para acelerar el tiempo de trabajo de parto. Entonces, a veces le ponen a chorro y esto va a desencadenar un desprendimiento prematuro de placenta. Una paciente gestante mayor a 35 años y una alimentación con déficit de ácido fólico. Seguimos con el cuadro clínico. ¿Qué nos va a presentar esta paciente que llega a emergencias? Además del sangrado, que puede haber o no puede haber sangrado. Como les dije, en el 80% de los casos hay un sangrado. Bien, va a haber aumento del tono del útero. Entonces el útero va a estar contraído, se va a contraer por la presión que hay. Y cuando el útero está contraído, existe una hipoxia en el feto. Pero usualmente esa hipoxia se equilibra cuando hay una relajación. Porque normalmente cuando la mujer está en trabajo de parto, el útero se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Entonces el bebé se oxigena en esa relajación. Pero si el útero está constantemente contraído, como en un DPPNI, ¿qué va a haber? Un sufrimiento fetal agudo, que ahora se le denomina pérdida de bienestar fetal, ya no es sufrimiento fetal agudo. Y esto va a ocurrir en un 50% de los casos, que es muy alto. Y ahora, por este sufrimiento fetal agudo, si el feto sigue desoxigenándose, ¿qué va a haber? Va a haber un óbito. Entonces vamos a tener frecuencia cardíaca fetal negativa en un 15% de los casos. Es por eso la importancia de diagnosticar a tiempo este DPPNI y actuar a tiempo. Vamos a tener metrorragias no relacionadas y compromiso hemodinámico. ¿Por qué? Por las hemorragias. Entonces, si va a haber hemorragia, vamos a tener hipotensión, vamos a tener taquicardia, vamos a tener palidez y llenado capilar retardado. Siguiente, por favor. El diagnóstico de DPPNI es más clínico. La ecografía no te sirve de mucho porque tiene una sensibilidad muy baja.
Perdón, entre el... doctora Aime, aquí un ratito, aquí hay 3 signos bien característicos para el diagnóstico. Uno es el sangrado, ¿no? Que nos va a hacer, o nos va a indicar que debemos hacer el diagnóstico diferencial con los otros, del tipo de sangrado. 2, el dolor. Aquí hay dolor. Y 3, la hipertonía uterina, aumento de tono uterino. O sea, la hipertonía uterina es bien característico de un DPPNI. En cambio, ayer se acuerdan, la placenta previa era asintomático, indoloro, ¿no? Y la sangre era color rojo rutilante. El útero estaba blando. En cambio, esta hay hipertonía. Esa es la diferencia entre ambos. Ya. Dolor tipo contracción. Dolor, sí, contráctil, ¿no? Es como opresivo, una contracción permanente, por eso es hipertonía uterina, o sea, no relaja. Tocas, estás ahí 1 minuto, 2 minutos, sigue contraído, hipertónico. ¿Y la fetocardia qué? Obviamente se va a comprometer, porque una contracción significa interrupción del flujo útero-placentario y eso genera asfixia al feto. Obviamente la asfixia no va a ser aguda en segundos, sino tarda un poco más. Bien, sigue, estaba aquí. Como les decía, la ecografía va a tener una sensibilidad del 25-50%, no es de todo certero, por eso el diagnóstico del DPPNI es más clínico. Puede haber errores si la paciente es obesa o si hay un oligodramnios, pero sí pedimos ecografía para constatar la vitalidad fetal, para saber que el feto sigue bien, está vivo, y también para poder tomar una conducta. Aquí les puse una ecografía en donde se ve una estructura heterogénea con áreas de diferentes densidades, acá, en donde el borde superior hay una ecografía de diferentes densidades en el borde superior de la placenta, compatible con DPPNI. Siguiente, por favor. Ahora la clasificación. El DPPNI se clasifica según diferentes autores. Sher nos dice que se va a clasificar según su gravedad del cuadro clínico. Paquet nos va a decir que se va a clasificar según la coagulación. Y Cobo y colaboradores nos va a decir que se va a clasificar según la función en el miometrio. Ahora les voy a explicar cada una de ellas. Según el cuadro clínico, que es Sher, va a tener 3 grados. El grado 1, que hay una hemorragia escasa, una poca hemorragia, y el hematoma que hay va a ser pequeño. El grado 2, hay una ya alteración del tono uterino. Esto ya, el útero se va a contraer, va a estar contraído. Va a haber, por lo que está contraído, va a haber sufrimiento fetal agudo. ¿Por qué? Porque se desoxigena el feto. Y van a haber coágulos entre 150 a menos de 500 ml. Y el grado 3, ya va a haber un óbito fetal. Va a haber una hemorragia, un hematoma retroplacentario mayor a 500 ml. Es importante eso, ya va a haber óbito. Y cuando ya hay óbito, entonces decimos que ya hay un hematoma retroplacentario mayor a 500 ml. Y aquí es muy importante que una de las consecuencias del DPPNI es el CID, coagulación intravascular diseminada. Y ahorita les explico qué es el CID. El CID es una activación patológica de la hemostasia que se da cuando existen los coágulos y los coágulos están gastando tus vías de coagulación. Entonces, si hay una hemorragia, se activan las vías de coagulación, se consumen las plaquetas, entonces las plaquetas van a estar bajas, menor a 50.000, sabiendo que lo normal es de 150.000 a 300.000 o 400.000. Se activan los perfiles de coagulación, entonces se van a prolongar, se va a prolongar la TP, se va a prolongar la TPTA. Ahora, se va a producir más trombina para producir coágulos, para producir fibrina, perdón, la fibrina va a producir coágulos y se va a consumir el fibrinógeno, entonces va a haber un descenso del fibrinógeno. Todo esto, ¿para qué? Para formar coágulos, se empiezan a formar trombos y cuando se empiezan a formar trombos, se activa el sistema fibrinolítico.
Al activarse este sistema fibrinolítico, van a haber la producción de productos de degradación. ¿Por qué? Por la fibrinólisis que va a haber. Entonces, para diagnosticar este SID, pedimos en laboratorio plaquetas. En las plaquetas que vamos a ver que están bajas, menor a 50.000. ¿Qué más podemos pedir? Fibrinógeno. El fibrinógeno igual va a estar bajo. Entonces, es importante que pidamos plaquetas y fibrinógeno. Lo ideal sería pedir productos de degradación, pero acá no tenemos actualmente. Entonces, diagnosticamos con plaquetas y fibrinógeno. Importante pedir a la paciente. Siguiente, por favor. Ahora, según Payet, que es según la coagulación, va a haber 3 grados. El grado 0, que no va a presentar síntomas. El grado 1, que tiene irritabilidad uterina, el útero va a estar doloroso, pero sin hipertonía. Y los coágulos están con lisis. El grado 2, va a haber ya una hipertonía moderada, va a haber un óbito ocasional, es decir, puede haber o no puede haber óbito, y los coágulos van a estar sin lisis. Entonces, la diferencia es que aquí hay lisis en los coágulos, pero acá ya no. El grado 3 va a haber una tetania uterina sin coágulos y con un óbito. La paciente ya va a estar en un shock hipovolémico. Y según la función del miometrio, es decir, este es según Cobo y colaboradores. Va a haber 2 tipos. Tipo 1, el tono uterino está normal, la presión es menor a 30 miligramos de mercurio y acá va a tener una respuesta favorable a la oxitocina. El tipo 2, el útero está leñoso. Decimos leñoso cuando el útero está duro, está como un tronco, está leñoso, está contraído. Entonces acá va a haber hipertonía y la presión va a ser mayor a 30 miligramos de mercurio. Y ya no va a tener respuesta a la oxitocina. Siguiente, por favor. Perdón. ¿Sí? Los dos están menor a 30 milímetros. ¿Cuál es? Error de taipeo. Acá va a estar un útero normal, entonces la presión es menor a 30 milímetros de mercurio. Acá ya es un útero contraído, entonces la presión va a estar mayor a 30 milímetros de mercurio. Y ya no hay respuesta a la oxitocina. Acá, ¿qué complicaciones vamos a ver en las complicaciones maternas? La mayor complicación es la hemorragia. ¿Qué nos va a producir la hemorragia? Nos va a producir un shock hipovolémico. Un shock hipovolémico nos puede llevar a la muerte materna. Es una de las causas muy importantes, las complicaciones muy importantes. Si hay una hemorragia, va a haber anemia. Si hay una hemorragia, puede haber una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. ¿Por qué? Por la hiperfusión que está habiendo. Si hay hemorragia, va a haber SID, que ya les he explicado lo que era el SID. ¿Se acuerdan cómo diagnosticar el SID? ¿Qué laboratorios pedimos? Plaquetas y fibrinógeno, exacto. Y también vamos a tener el síndrome de Sheehan, que ya lo debieron ver en placenta previa. El síndrome de Sheehan es una... Bueno, ya les puedo explicar más adelante, pero lo que nos interesa acá es cuando va a haber un parto, la paciente no va a producir leche. ¿Por qué? Porque hay una necrosis del óvulo anterior de la hipófisis. Y la hipófisis se encarga de la producción de la prolactina. Entonces no va a tener leche la mamá. Siguiente, por favor. Acá les explico el síndrome de Sheehan. ¿Qué es? Es la necrosis del óvulo anterior de la hipófisis. Esta es la hipófisis. Se va a necrosar. ¿Por qué? Porque la hipófisis no tolera la hipoxia. Es muy sensible. Entonces, al primer momento en que haga hipoperfusión, se va a necrosar y ya se va a ver alterada la producción de sus hormonas. ¿Y qué produce la hipófisis? La prolactina. Por eso va a estar afectada la producción de leche. También produce la TSH, va a provocar un hipotiroidismo. Produce la ACTH, puede provocar un síndrome de Addison. Produce las hormonas que están encargadas del ciclo cíclico de la mujer. Entonces esto también se va a ver afectado, pero no lo vamos a poder evidenciar inmediatamente. ¿Por qué? Porque la mujer está en posparto. Y va a ocasionar un panhipopituitarismo. Siguiente, por favor. Entonces, el síndrome de Sheehan decimos que es una necrosis del lóbulo anterior de la hipófisis. No se olviden. Una de las complicaciones igual importantes que tiene el DPPNI es el útero de Cuvelier.
¿Qué va a hacer este útero de Cuvelier? Es una infiltración hemática. Puede ser de sangre, puede ser de coágulos, porque invaden el miometrio por la presión que hay. ¿Se fijan en estos úteros? Tiene una característica importante. Tiene coloración tipo negra, violácea. Es característico del útero de Cuvelier. Así se pone cuando absorbe demasiado los coágulos y la sangre que hay. Y esto va a provocar ¿qué? Una atonía uterina. Ahora, el tratamiento puede ser farmacológico. Se utiliza carbetocina, 100 miligramos EB lento y diluido. Antes, este tratamiento era histerectomía, directamente. Pero ahora se ha podido evidenciar que se puede solucionar mediante fármacos. Ahora, si no respondiera a los fármacos, ¿sí? Por favor, Blanca. Si no respondiera a los fármacos, existen otras opciones, como la sutura de Belinch. Esta sutura va a aproximar las paredes y va a evitar que haya una hemorragia. Acá tenemos una figura que es la visión anterior del útero, que se ve dónde podemos hacer la sutura, el inicio de la sutura, que se hace más o menos a 3-4 centímetros. Acá tenemos una visión posterior del útero, que van a ser los puntos de entrada de las suturas. Y acá tenemos una visión del útero, cómo se ve el procedimiento, cómo se ven las suturas. Aproximan las paredes para que sí podamos detener la hemorragia. Siguiente, por favor. Ahora, si en caso no funcionara ni la manera farmacológica ni la manera de las suturas, entonces decidimos hacer una histerectomía. ¿Para qué? Para salvaguardar la vida de la madre. Porque el útero de Cuvelier nos causa una hemorragia, porque hay atonía uterina. Entonces, decidimos hacer una histerectomía subtotal. Extracción del cuerpo y fondo, pero no del cérvix. El cérvix lo dejamos acá. ¿Por qué? Porque aminoramos el tiempo en quirófano. Aminoramos igual el tiempo de sangrado que va a tener la paciente. Entonces es mejor hacer una histerectomía subtotal que una total. Además, al hacer una histerectomía total, cuando cortamos el cérvix, vamos a tener la posibilidad, el peligro de que podamos dañar estructuras vecinas como los uréteres. ¿Por qué? Porque el embarazo cambia la anatomía de todas las estructuras vecinas. Siguiente, por favor. Ahora, el riesgo perinatal. Como hemos dicho, la mortalidad fetal es alta, entre un 50 y 80%. El sufrimiento fetal agudo se da en el 50% de los casos, es alto. El óbito fetal en un 15% de los casos. ¿Pero por qué? Por la hipotensión materna. ¿Por qué? Porque va a llegar menos sangre a la placenta. Además, la superficie, cuando hay un desprendimiento, la superficie de la placenta se va a disminuir. ¿Y la placenta qué hace? Es responsable del intercambio gaseoso y de nutrientes del bebé. Aparte que hay una contracción en el útero, entonces aún más va a afectar para que haya un sufrimiento fetal agudo. Y cuando evidenciamos que hay un sufrimiento fetal agudo, vamos a intervenir quirúrgicamente, o ya sea por parto o quirúrgicamente. Y si el bebé no está a término, vamos a tener problemas de la prematurez. Siguiente, por favor. Evolución. Cuando tenemos un DBPNI pequeño, un coágulo pequeño, un sangrado escaso o un desprendimiento menor al 10%, esta paciente puede llegar a un embarazo en curso. Puede seguir su embarazo con normalidad y llegar a un parto a término. Sin embargo, cuando un DBPNI es bastante extenso, va a haber contracción del útero. La contracción del útero va a provocar cambios cervicales y se va a iniciar el parto. Entonces, hay dos opciones. Si tiene sufrimiento fetal agudo, si el bebé está vivo, si el bebé está muerto, puede afectar acá. Ahora, si el tratamiento es tardío, como les he dicho, en un sangrado que no se puede ver, que la paciente no viene a emergencias porque no ve un sangrado, entonces va a tener hemorragia, una hemorragia bastante extensa, va a llegar a un shock y por tanto va a llegar a una muerte materna. Siguiente, por favor. Para el
tratamiento tenemos dos caminos, que el feto esté vivo y que el feto esté muerto. Cuando el feto esté vivo tenemos dos opciones, parto o cesárea. Llegamos a tener parto, depende de la condición obstétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos a una mujer con DPPNI, pero que está con 10 de dilatación, ¿para qué le voy a hacer cesárea? Directamente parto, ¿verdad? Que tenga el parto, que tenga normal. Pero si tenemos un DPPNI con 6 de dilatación y aparte el sufrimiento fetal, tenemos que intervenir ese rato. Entonces decidimos hacer la cesárea. Además, si tenemos una policistolia, una hipertonía, como un útero leñoso, es hacer la cesárea directamente. Tenemos que salvaguardar el bienestar fetal y que la paciente esté estable hemodinámicamente. Siguiente. Ahora para un feto muerto. Tenemos igual dos vías, un parto o una cesárea, según depende de la condición obstétrica. Sin embargo, vamos más por el parto, porque ¿para qué vamos a intervenir quirúrgicamente a un feto que lastimosamente ya está muerto? No hay que actuar rápido, a no ser que haya una hemorragia muy intensa, decidimos hacer la cesárea. Debemos estabilizar a la paciente, utilizar soluciones cristaloides y, si es necesario, transfusiones sanguíneas. Gracias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Es que me gusta. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda que les haya quedado? Los fármacos. Los fármacos, ¿de qué? ¿Del útero de Cuvalier? Sí. Carbetocina, 100 miligramos. EB lento y diluido. Este es un análogo sintético de la oxitocina. ¿Y por qué no utilizamos oxitocina? Por el tiempo de vida. El tiempo de vida es corto, la carbetocina es largo. Porque igual provoca contracción en el útero. Esa es, digamos, la idea, ¿no? La teoría. Hay que usar ese fármaco, es ideal. Pero en la vida real no siempre hay. Entonces se utiliza cualquier puterotónico que se disponga. Uno, la oxitocina, puede ser una opción en dosis altas. Dos, el metergin o maleato de ergometrina, ¿no? Intramuscular. Tres, las prostaglandinas, el misox, que se usa para otras cosas, que también es adecuado para esto, puede ser sublingual, vía vaginal, vía rectal, se puede utilizar como uterotónico. Maleato de ergometrina. Entonces, usar el fármaco que esté disponible, pero generalmente cuando son DPPNI sintomáticos, clínicos, peores, si es con vómito, con seguridad hacen atonía uterina. Atonía uterina. Y las atonías no responden al fármaco, porque ese músculo está desfuncionalizado, ¿no? La sangre que ha ingresado al músculo uterino la ha desfuncionalizado, las fibras musculares. Entonces no va a tener la capacidad de contraerse, le pongas lo que le pongas, ¿no? Y el sangrado no espera. Entonces en ese caso hay que resolver quirúrgicamente y generalmente vamos a la histerectomía. Porque el Belins podemos intentar, pero es otra pérdida de tiempo y sangre. Esa. Ahora, digamos, sería el DPPNI, mucho depende de la causa que le generó. Generalmente va relacionado con la preeclampsia, generalmente, a no ser que haya tenido una caída, un accidente, algo. Ahí sí, digamos, si está menos del 10% de desprendimiento, podemos tener un manejo expectante. Pero si la causa es una preeclampsia, así sea 10%, esa va a evolucionar, ¿no? Porque la causa es la preeclampsia. Entonces hay que tomar decisiones rápidas y oportunas para el bienestar materno-fetal, ¿no? Hay que ver por los dos. Entonces, para mañana es fundamental que sepan el diagnóstico diferencial, la clínica,
¿no? Como podemos diagnosticar clínicamente, tal vez algunos exámenes complementarios y el tratamiento. No está difícil. Si hay alguna pregunta, ahora, puede aclarar. Entonces, igual es una hemorragia mayor a las 22 semanas. ¿No? Ajá. Dijimos placenta previa, Desprendimiento. DPPNI, Sí. ruptura uterina, Vasa previa. previa. Muy bien, las de placenta previa, PPI. Sí. Solo. Claro, Sí. las que hemos avanzado. Claro. Ahora, si quieren, las otras dos son cortitas. Está bien, doctor. Al final, de todas formas, mañana vamos a terminar las hemorragias Ya. de la segunda mitad. Y si quieres, no damos de todo, sino de lo propio. Ya, doctor. Doctor, ¿nos envía las diapositivas?